Buenas tardes para todos, bendiciones. Qué bueno es que podamos conectarnos en esta hora de la tarde. Quiero saludar a los que van a estar ahí conectados, darle gracias a Dios por tu vida, darle gracias a Dios por esta tarde que nos das. Hoy ha sido un día maravilloso, ahora una tarde pasada por lluvia. Y bueno, en casa, acá para querer compartir un rato con ustedes. Ayer tuvimos un tiempo de bendición en nuestra celebración, un tiempo de vigilia. Y bueno, creo que ya hemos tenido un tiempo de poder estar en casa y para que también podamos tener un fragmento en la palabra. Quiero mirar varias cosas acá acerca de Cristo, de la crucifixión, acerca de todo lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Y de verdad con todo nuestro corazón y todo nuestro ser poder depositar nuestra confianza en Él. Quiero que antes de esto podamos orar un momento, darle gracias al Señor. Y quiero saludar a muchos. Ahí veo, está Lorena, está Emily conectada, Daisy, Eliana, Lucho está desde Argentina, Blanca, Raúl está desde Jumbo, Doris, bueno, muchos se conectan. Gracias por estar ahí pues conectados. Doña Marfi, todos allá me los saluda, por favor. A Dianita Aguirre, qué bueno verle. A Rosemary, a Doña Mélida. Bueno, todos los que están ahí, qué bueno que podamos estar. Y quiero que oremos un momento. Y quiero compartirte algo porque siempre la palabra de Dios es ese alimento, es ese maná que nos ayuda y que nos permite cada día hacer que nuestra fe pueda crecer. Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Señor, gracias por esta tarde de viernes, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, nuestra vida está guardada en ti, está protegida en ti. Señor, creemos, Dios, que tú eres el que nos rodea, el que nos guarda, que tú eres nuestro sustento. La palabra dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta, Señor. Muchas gracias. Y en esta tarde de esta palabra te pido, Dios, que seas tú hablándonos, enseñándonos y dándonos un mensaje poderosísimo a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias por cada persona que se conecta, Señor, y que aún los que después verán esta transmisión, que esta palabra pueda hablarnos, exhortarnos, pueda, Señor, cada día impulsarnos a buscarte y adorarte como tú quieres que lo hagamos en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy quiero hablarte de algo interesante acerca de estos días pues que nuestro calendario se llama la Semana Santa y hoy es viernes. Y antes de empezar a leerte algunos textos, quiero que por favor si tú puedas ubicar, no sé, una libreta, una nota de agendas y puedes tomar nota de esto que voy a compartirte hoy. Pues la verdad sí traigo como más información, hoy es como un poco más de enseñanza, enseñarte varias cosas que la Biblia dice. Y también quiero extenderte la invitación para mañana nuestra celebración a las 9 de la mañana. Recuérdate que mañana vamos a tener nuestra cena del Señor. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Alistar tus elementos en casa. Lo que tú tengas, tu zumo de limón, si usted no tiene más, si tiene fresco royal, bueno, lo que usted tenga, el hecho es que lo podamos hacer desde casa, usted no lo deje de hacer, para que por poder juntos podamos dar gracias a Dios y recordar y hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Mañana 9 de la mañana vamos a compartir una palabra muy poderosa y ya estando finalizando la palabra vamos todos a unirnos y vamos a dar gracias a Dios por nuestra cena. Entonces para que por favor usted aliste sus elementos en casa, el zumo de uva y un pan. Cualquier pan le sirve, no tiene ningún problema. Con cualquiera lo puede hacer, con el que venden en la esquina de su casa, con ese también lo puede hacer, no tiene ningún problema inconveniente. Quiero darte, pues obviamente eso sería mucho más extensivo, pero quiero darte más o menos los procesos, cómo fue la muerte de Jesús, cómo fue el proceso para ir a la crucifixión y darte algunos pasos que yo tengo acá. Obviamente la Biblia te detalla muchos más, algunos pues tal vez no los tocaré, pero sí quiero que podamos mirar algo aquí interesante. Y quiero mirar un primer paso, donde Jesús empieza tal vez a derramar su sangre por cada uno de nosotros, donde empieza a hacer ese derramamiento de sangre. Y vaya a su Biblia, por favor, si usted la tiene ahí, no sé si la tiene digital o la tiene ahí física,
Pero vaya ahí a su Biblia, por favor, y ubíquese en el libro de Lucas. Vaya al Evangelio de Lucas. Y quiero que miremos un primer paso. Y tal vez algunos conocerán otros pasos, algunas cosas que no tocaré, pero en fin, quiero darte como a grueso modo algo para que podamos tener este tema y que lo podamos juntos mirar hoy. Lucas capítulo 22, por favor. Libro de Lucas capítulo 22, el verso 43, ¿qué nos dice? Lucas 22, 43, ¿qué dice? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow, esto es interesante. Aquí está Jesús en un lugar que se llama Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa donde se prensa el olivo o donde se machaca el olivo. Entonces, esos olivares que son milenarios donde sacan el aceite de oliva. Entonces, ¿qué pasaba, pastor? Jesús está en un huerto ahí de los olivos, está en aquel huerto y está ahí en Getsemaní, está ahí en Getsemaní. En Getsemaní dice que él empieza a derramar gotas de sangre. Dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en gran agonía oraba más intensamente. Y bueno, no quiero predicarte, más bien quiero darte una enseñanza, pero aquí vemos algo interesante, es que cuando Jesús estaba en mayor agonía, dice que oraba más intensamente. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que en momentos de mayores crisis más elevadas, pues lo que debe hacer es buscar más a Dios. Uno ve totalmente lo contrario a veces en nuestro comportamiento. Cuando no vemos que las cosas dan resultado, hay veces muchos tienden a abandonar. Pero bueno, no quiero predicar, solo quiero enseñarte, para que tú mires pues aquí cuáles fueron los procesos. Mañana te predico, mañana vamos a estar ahí con una buena palabra. Y estando en gran agonía oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre y caían hasta la tierra. Muchos teólogos dicen que a raíz de estas gotas de sangre que caen a la tierra, Jesús redime la tierra de la maldición. Perdón. ¿Cuál maldición, pastor? La que dice en Génesis. Dios le dice algo a la mujer, se multiplicarán los dolores de tus preñeces. A la serpiente también le dice que te arrastrarás y polvo comerás. El tema es que Jesús no declara ninguna maldición sobre el hombre. Lo que Jesús le dijo al hombre como tal, le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, como la tierra tenía esa maldición, cuando las gotas de sangre aquí en Getsemaní empiezan a caer del cuerpo de Jesús, ¿qué es lo que dicen los grandes teólogos? Es que la tierra empieza a ser redimida de la maldición de Génesis, allá en el capítulo 3. Ahí empieza Jesús a hacer una redención por todos nosotros y aún por la tierra. El sudor que derramaba Jesús, muchos dicen que esto se llamaba la hermatroidosis. ¿Qué es la hermatroidosis, pastor? Dicen los científicos. La hermatroidosis es que todo el cuerpo, los poros del cuerpo, tiene una dilatación, los vasos capilares, y es una hemorragia de sangre por toda la piel. O sea, Jesús empieza ahí ya a derramar su sangre por cada uno de nosotros. ¿Dónde? En Getsemaní. Vamos a ver un segundo escenario. Empezando miramos un segundo escenario. Y vaya a Juan, por favor. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 22. Juan 18, 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Bueno, Jesús es atrapado ahí en Getsemaní. Judas lo vende por 30 piezas de plata. Bueno, las 30 piezas de plata también tienen una enseñanza. Es que un esclavo en ese tiempo valía 30 piezas de plata. ¿Qué enseñanza parte de ahí, pastor? Que Jesús pagó el precio de esta esclavitud. ¿Cuántas monedas le dieron a Judas por vender a Jesús? Y cuando va y lo besa, le dice, con un beso entregas al Señor. Entonces lo entrega, lo llevan al petróleo, lo llevan hasta allá, hasta los sumos sacerdotes. Y cuando está ahí Jesús, dice aquí en el verso 18, algo interesante, muy bueno. Juan 18, 22, verso 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Muchos teólogos dicen que esto no fue una bofetada, porque la palabra bofetada en el original significa rapisma. Y el rapisma, o sea, lo que simbolizaba, que significaba el rapisma, era como un bastón.
un bastón en la mano, y con esto muchas veces golpeaban a los que iban a ser condenados a la muerte, a la crucifixión. Esta lección, dicen que esta lección provocaba siempre la ruptura del tabique. Siempre que se golpeaba con este bastón, no se cree que fue una bofetada simplemente, sino que fue un bastón. Con este bastón se golpeaba, era casi directamente la nariz, para quebrar el tabique o el hueso de la nariz, para que generara pues una dolencia y también mucha sangre. Entonces primero vemos en Getsemaní, Jesús empieza a tener una hermatroidosis, o sea, los vasos capilares del cuerpo empiezan a dilatarse y ocurre una hemorragia en todo el cuerpo de Jesús, toda su piel empieza a emanar sangre. En Juan vemos ahí que dice que tuvo una bofetada, pero lo que provocaba esto era una ruptura en el tabique, y era que una bofetada, pero era con un mazo, como un golpe, le daban en toda la nariz. ¿Qué más tuvo Jesús para ir camino a la crucifixión, a la muerte de cruz? Primero, todo el sudor de sangre. Segundo, la bofetada. Tercero, malos tratos. Vaya conmigo a Mateo, por favor, a su Biblia. Mateo capítulo 26. El verso 67, mire lo que dice. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces lo que hacían ellos era que maltratar al Señor Jesús camino a la cruz. Primero ya estaba emanando sangre por todo su cuerpo a través de la dilatación de sus vasos. Con un mazo, con un bastonazo habían roto su nariz, golpeado su rostro. Y aquí también dice que le daban bofetadas diciendo: profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? También dice que le daban puñetazos y lo escupían. Otra referencia de eso, vaya ya al capítulo 27, por favor. En el capítulo 27, en el versículo 30, mire lo que dice 27:30 mismo de Mateo. Mateo 27:30. Dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron, el manto y le pusieron otros vestidos. Pero el verso 30 dice: escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Pastor, ¿por qué le golpeaban la cabeza? En aquel tiempo las coronas de espinas que usó Jesús no es como nos la ven de Hollywood, ¿no? Que solo era una coronita y no más. No, las coronas de aquel tiempo eran las coronas que eran como unos cascos. Y dicen los estudiosos que las espinas eran de un material tan fuerte que eran casi aceradas. Entonces, ¿qué hacían? Cuando él tenía la corona de espinas, empezaban, dice ahí el verso 30, escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. O sea, introduciendo, incrustando estas espinas también ahí en su cabeza. Lucas 22:63. Vaya a Lucas, por favor, capítulo 22, el verso 63. Dice el verso 63, y los hombres que le custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Recuerda que un primer paso fue Jesús ahí en Getsemaní, gotas de sangre por la hermatroidosis, se dilataron sus cuerpos, ahí empieza ya como el suplicio de la crucifixión. Segundo, el bastonazo en toda su nariz. Tercero, aquí estamos viendo que Jesús tiene ¿qué cosa? Malos tratos. Y los hombres que le custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y el verso 64 dice: vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Entonces Jesús lo abofetearon con un bastonazo, lo golpearon, empezó ahí a tener gotas de sangre, todo su cuerpo se dilata en una hemorragia. Y aquí también vemos malos tratos para la vida de Jesús por morir por ti, por mí en aquella cruz, solo por amor. ¿Qué más? La flagelación, empezó a ser flagelado. Era un tormento de castigo previo a la condena de la muerte. Eso era algo previo que hacían, empezaban a flagelar al que era condenado. ¿Cómo lo hacían? Había un tronco de madera, lo amarraban sobre ese tronco de madera y ahí empezaba una flagelación demasiado fuerte. Vaya Juan, por favor, mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 19,
Verso 11. Respondió Jesús y dijo: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, dice ahí el verso 12, desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, que dice, si lo sueltas, eres enemigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, lo llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo es Grataba, y era la preparación de la Pascua, la cual era la hora sexta. Jesús empezó a ser golpeado, era amarrado ahí en un tronco de madera muy fuerte, y que tenía dos verdugos. El uno estaba en una parte y el otro estaba en la otra parte de atrás. Era uno más alto que el otro. ¿Por qué era uno más alto que el otro? Esto estaba cronológicamente ya planeado. Así era que los romanos torturaban a la gente, pero no tanto como Jesús fue torturado de esta manera. Cómo torturaban a la gente para ir a la condenación. ¿Para qué ponían un soldado más alto y uno más bajo? Para que toda la espalda pudiese estar cubierta con todos los golpes que le daban. El que usaban para poderlo golpear tenía varios nombres. Uno era el gancho, otras diferentes. Era un bastón de madera o de un metal fuerte que tenía unas tiras. En unos tenían unos huesos en las puntas y otros tenían unas bolas que cuando golpeaban la espalda arrancaba totalmente, arrancaba con piel y todo, arrancaba la carnadura pues de ahí de la espalda del Señor Jesús. Y el uno más alto, un soldado, y el otro más bajo para poder cubrir toda la espalda y para poder pues golpearle. En Isaías dice que Isaías no lo leas, dice Isaías 53 que por su llaga fuimos curados. Fue tan fuerte la flagelación aquí que la espalda de Jesús se volvió una sola llaga. Por eso Isaías dice que por su llaga nosotros no vamos a ser sanos, ya fuimos sanados, ya fuimos curados. Toda la flagelación que tuvo la espalda de Jesús se convirtió en una sola llaga, para que en esa llaga todas las enfermedades pudiesen ir ahí. Por eso dice que por sus llagas hemos sido curados y hemos sido como sanados. ¿Qué más muestra ahí? La víctima era amarrada en este tronco y allí era como flagelada. También dice que le ponen la corona de espinas, era la forma de un casco que cubría su cabeza y las espinas eran casi aceradas. La cruz, pastor, ¿cómo era el tema de la cruz? Pues simplemente el que estaba siendo flagelado llevaba el palo transversal. ¿Por qué? Porque el vertical ya estaba puesto en Gólgota. El que llevaba simplemente el palo era el transversal, el que iba así. ¿Cuánto pesaba este palo? Se cree que se pesaba unos 50 kilos. El tema es que Jesús ya había derramado sangre allá en Getsemaní, ya le habían roto la nariz, ya le habían golpeado el rostro, ya había tenido maltratos, ya lo habían golpeado totalmente. Muchos dicen, hay dos teorías, muchos dicen que eran 120 azotes con estos ganchos que le daban los soldados romanos. Con todo esto tenía que cargar un peso de 50 kilos, llevándolo 600 metros, que era el lugar donde estaban los sumos sacerdotes, hasta Gólgota, el lugar donde iba a ser crucificado. El palo transversal dice que medía 50 kilos. Muchos dicen que por las caídas que tenían, porque ellos llevaban el palo amarrado, las manos estaban amarradas del palo, o sea, no tenían mucho equilibrio con toda la sangre que se había derramado. Obviamente había perdido fuerza, débil, toda la sangre, sin comer, sin tomar líquidos, sin hidratarse. Imagínate, muchos teólogos dicen que muchos condenados a la muerte morían de las caídas tan fuertes que tenían siendo conducidos al sacrificio. Porque como no tenían cómo sostenerse, dice que los golpes cuando caían y los golpes en el rostro eran demasiado fuertes, que muchos quedaban pues ahí pues demasiado graves por las caídas. Juan, vaya a Juan mismo por ahí, el 17, vaya al 17, Juan 19, 17 por favor. Dice ahí el 17. Y él cargando su cruz salió del lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Jesús cargaba el palo transversal, que era el que tenían que llevar 50 kilos, imagínate. 50 kilos es mucho peso para alguien que ha sido golpeado, feteado, maltratado, bueno, todo esto.
¿Qué más? En la cruz, bueno, ahora te digo eso, en las caídas con el peso, los golpes eran, y muchos dicen que se rompían también las rodillas por no tener como sus manos libres de poderse apoyar y poder, los golpes eran totalmente sobre todo el cuerpo. Los golpes eran sobre el cuerpo, sobre las rodillas, sobre el rostro, sobre la cabeza cuando iban caminando porque eran caminos pedregosos, eran gradas pedregosas y caminos pedregosos y muchas veces golpeaban con las piedras y muchos quedaban ahí ya tirados pues de la gravedad de los golpes. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, eh, muchos condenados a la muerte morían en el camino por las caídas y por la contundencia de los golpes. Ahí es donde un hombre llamado Simón de Cirene lo toman y lo obligan a que le ayude a llevar la cruz a Jesús. Eso está en Mateo, por favor, vaya ya a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, por favor, el verso 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevar la cruz. ¿Qué hicieron? Como vieron a Jesús tan débil, lo vieron de verdad demasiado ya mal por todos los golpes, todas las heridas, su espalda era una sola llaga, por amor a ti, por amor a mí. Todo esto que dice, cuando lo vieron que estaba demasiado mal, tal vez a sus caídas, que le quitan el palo transversal y se lo ponen a este hombre llamado Simón de Cirene para que lo pueda llevar y para que Jesús pudiese llegar hasta el Gólgota y ahí poder morir crucificado. La crucifixión era en Gólgota. La posición de la cruz, cuando ponían ahí al que iba a ser crucificado, no es como nuevamente en las películas, ¿no? Es que vemos un Cristo totalmente con sus brazos abiertos, ahí no. Ellos dicen que tenía una inclinación más o menos de 50 grados, casi sus codos quedaban casi doblados. Porque, ¿para qué? Para que esto dificultase la manera cuando ellos fuesen a respirar. Cuando ellos iban a respirar tenían que impulsarse un poco con sus pies y hacer fuerza con sus manos, tomar aire y poder nuevamente inhalar y exhalar. Dice que era demasiado difícil poder tomar aire. Que la mayoría de personas que morían en esta condición morían también de asfixia porque no podían. Con todos estos golpes, con todo lo que Jesús había puesto en la espalda, llevando este travesaño, las caídas, en todo. Muchos no llegaban hasta la cruz y cuando llegaban a la cruz ya morían asfixiados o sin respiración porque no tenían la fuerza para poder levantarse y poder respirar. Los clavos, dice, no, los clavos nos han dicho que iban en las palmas de las manos, no, pero los clavos iban era aquí, empezando la muñeca. Los clavos medían más o menos de 13 a 18 centímetros y eran clavados aquí en la muñeca para que tal vez fuese más difícil. Aquí los clavos soportaban todo el peso del cuerpo. Demasiado complejo. Y aquí pues obviamente para poder atravesar y no romper ninguno de sus huesos. Vaya Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15, verso 12. Mira lo que nos dice. Libro de Marcos capítulo 15, el versículo 12. Respondiendo Pilato dijo otra vez, ¿qué pues quieres que hagas al que llama rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifíquenle. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifíquenle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, que esto es el Pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. La púrpura no era tanto un color, era era un material que era como una lana y se lo pusieron allá atrás en la llaga de Jesús. Es como cuando alguien tiene una peladura y tal vez permite que su jean o su ropa toque ahí, cuando se lo va a quitar pues obviamente va a arrancar nuevamente parte de la piel. Dice que le vistieron la púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura. ¡Fu! Nuevamente, ¿qué hacen? Le arrancan, le quitan la púrpura a Jesús
Nuevamente lo flagelan así de fuerte, después de que tenía esta llaga grandísima. ¿Qué es lo que hacen? Le quitan la púrpura, le quitan esta tela que había puesto, ya tal vez se había secado ahí en la sangre, o se había secado la tela tal vez en la llaga que tenía, y nuevamente vuelven, ¿qué dice? Y le quitaron, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Qué tremendo, ¿no? Y el versículo 34, vaya al verso 34 mismo de Marcos 15. El 34, por favor. Verso 34 dice de la siguiente manera: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohí, Elohí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué dice? ¿Por qué me has desamparado? Cristo muere en la cruz. Luego dice que viene un soldado romano, atraviesa su lanza y dice que sale toda la sangre. Y también no solamente dice que salió la sangre, sino que también dice que al final sale agua. Jesús se dio totalmente, toda su sangre se dio por nosotros. Y al final dice que sale agua. Jesús hace un sacrificio demasiado grande por nosotros, para morir por nosotros en aquella cruz. Para que tú y yo, o sea, lo que Jesús gana en la cruz es un regalo demasiado grande para la humanidad. Cristo, escúchame lo que te voy a decir, por favor. Cristo es el regalo a la humanidad para la salvación. El Espíritu Santo es el regalo a la iglesia. Cristo es el regalo a la humanidad para que el ser humano sea salvo por él. Cristo nos deja otro consolador y es el Espíritu Santo, el regalo para nosotros, la iglesia. Y eso que yo te estoy hablando de una manera muy así, muy hemífera, muy superficial. Pero si entráramos detalladamente, de verdad que es muy fuerte lo que Cristo hizo por nosotros. Y creo que en estos tiempos, cuando la humanidad está conmemorando que Jesús murió, y lo que hacen otras religiones es que en estos días se basan más en la muerte de Jesús, pero nuestra fe está más en la resurrección. Gálatas dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra creencia cada día está claro: Cristo murió, y gracias por el Padre por mandar a su Hijo y Cristo morir por nosotros en la cruz. Pero nuestra fe también se basa en la resurrección de Cristo, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra fe también se basa ¿en qué? En la resurrección de Cristo por nosotros. ¿Por qué muere Jesús, pastor? Varias cosas. Uno, tenía un plan maravilloso. Dice que el Señor dice en Génesis por allá que Adán y Eva pecan, y el Señor dice que Él hizo túnicas de pieles y los vistió. Porque Hebreo dice que sin derramamiento de sangre no hay limpieza, no hay expiación de pecados. Ahí el Señor mismo hace un derramamiento de sangre. Ahí el Señor mismo sacrifica un cordero. El cordero inocente se dio por los pecadores. Esto era la simbología de lo que iba a pasar en la cruz. El cordero inocente, Jesús, porque Juan dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero inocente se iba a dar por todos los pecados. Desde el Génesis ya veíamos lo que venía para nosotros. Por eso cuando Adán y Eva pecan, no toman a Dios por sorpresa, nada Dios lo toma por sorpresa. Entonces, desde ahí el Señor nos estaba mostrando que por su amor, porque Él ama a la humanidad, porque Él ama a su creación, nosotros sus hijos, Él nos ama, estaba mostrando que un justo se iba a dar por unos pecadores. Y hace un derramamiento de sangre, dice que hace túnicas de pieles y los vistió. Entonces, desde Génesis vemos esto, cómo el Señor tenía un plan también. También vemos el famosísimo texto de Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, o sea, no dice dio o dará, o sea, lo tienen presente, eso es interesante. Que ha dado, dice Juan 3:16, a su Hijo unigénito, o sea, la salvación todavía está abierta. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú llegas a ver este video o algún familiar te lo recomendó, yo te digo, es bueno que te acerques a Cristo. Jesús dio su vida por ti, por mí en aquella cruz, para que tú puedas también dar la vida en vivir para Él. Entonces también muere por eso, por amor a nosotros, la humanidad. También muere por algo interesante, o lo que hace también es aquella muerte. Primera carta de Pedro, mira lo que dice. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Por favor. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 24, mira lo que nos dice. ¿Quién
Dice, perdón, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, wow, porque la paga del pecado es la muerte. Antes nosotros éramos enemigos del Señor, dice la Biblia, y Él nos hizo sus amigos, nos restauró. Antes nosotros éramos sus enemigos, dice el texto, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Interesante esto. Antes nosotros estábamos muertos porque pastor, alguien que esté desconectado de Dios, de la salvación, que no tenga a Cristo como su Salvador, tiene vida física, pero está muerto espiritualmente. Y creo que eso es más grave. Te doy un ejemplo. El Señor le dijo algo, Dios le dijo algo a Adán y Eva. El día que coman de ese fruto ciertamente morirán. Adán y Eva no murieron. Es más, Adán dice que vivió hasta los 905 años. Adán no murió físicamente, pero dice que sí muestra que fueron sacados del huerto, fueron sacados de la presencia. Su conexión con Dios, ¿qué pasó? Murió, porque la palabra muerte significa eso, separación. Y antes nosotros estábamos separados de Dios espiritualmente. Tal vez teníamos nuestra vida física, andábamos normal, bueno, no vivíamos, casi subsistíamos. Entonces, ¿qué pasa? Vino Jesús a nuestra vida porque Él nos amó primero, porque la gente dice, es que yo fui a la iglesia, yo busqué al Señor, yo vine a Cristo. No, 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 no. La Biblia dice que Él nos amó primero. Dios se valió de cualquier excusa para traernos a Él. Pero estando aquí, dice el texto muy interesante de Pedro 2:24, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuimos nosotros sanados. Ahí mismo en Pedro, vaya al capítulo 3, el verso 18, nos dice también una referencia. Ahí mismo capítulo 3 de Pedro, el verso 18, mire lo que nos dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, aquel corderito de Génesis que el Señor dice que le hizo túnicas de pieles y los vistió, porque para que pudiese haber expiación de los pecados, para que pudiese haber limpieza de los pecados, perdón de los pecados, era con derramamiento de sangre. El Señor derrama sangre, Él mismo con sus propias manos hace Dios ahí un sacrificio para que el justo muriera por los injustos, o para que el justo murió por los pecadores. Y dice aquí el texto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Wow. Aquí también vemos que el justo por los injustos se dio. Este fue Cristo Jesús. Y Juan 3:16 ya te lo sabes, de tal manera amó Dios al mundo porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Segunda carta a Corintios, por favor. Ya casi voy terminando, solo quería darte esta enseñanza. Segunda carta de Corintios 5:21, por favor. ¿Qué dice ahí segunda carta a Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, Jesús dice que fue tentado en todo, pero en nada pecó. Al que no, pero mucha gente dice, ay, pastor, es que yo no puedo, para mí es más difícil. Ay, es que la tentación no. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero en nada pecó. Al que no conoció pecado por nosotros, lo que dice, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Él es que nosotros podemos ser justificados. Nadie va a entrar al cielo por sus propios méritos. Nadie va a entrar al cielo por sus propios méritos, no. Es que yo soy bueno, es que en el cielo todos cabemos. No es verdad. La única manera, el boleto de entrar al cielo es tener a Cristo en el corazón y viviendo conforme a su palabra, viviendo conforme a su voluntad y a su plan glorioso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, qué bueno y qué interesante. Y termino con dos textos muy buenos para decirte algo al final, que es lo que quiero cerrar. Con todo pues lo que está pasando en la tierra, y también darte aquí ya hacia el final cerrar con una pequeña reflexión ahí. Romanos capítulo 8 verso 31, que dice: Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vuelvo y te lo leo para ti desde Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Hay una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El regalo más grande del cielo era Cristo, y el Padre lo entregó por nosotros. El Padre entregó a su Hijo, lo más preciado del cielo, por nosotros. ¿Cómo con él no nos va a dar todas las cosas? Pastor, ¿por qué usted nos enseña toda esta enseñanza? Para ver todo lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. ¿Para qué, pastor? Para que tú y yo podamos confiar plenamente en él. La muerte, la cruz nos refleja. La cruz nos habla del sacrificio constante, lo que constantemente la cruz nos está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Para que hoy tú puedas confiar en él. Si él vino, se dio, en la cruz dijo, consumado es, hecho está. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí se rompe la Trinidad, porque todos los pecados del ser humano estaban cayendo sobre Jesús, y Dios es un Dios santo. Tus pecados y los míos él los llevó en la cruz del Calvario. Con todo esto yo te digo hoy es tiempo de que tú también puedas confiar en Dios. Aquí se hago una pausa, aquí ya no te estoy enseñando, aquí te estoy predicando, aquí que te digo, si Cristo hizo lo que hizo, en Getsemaní empezó a sus vasos empezaron a dilatarse y empezó a botar gotas de sangre, fue con este bastonazo, rompieron su cara, su rostro, fue bofeteado, fue flagelado, su cuerpo todo fue una llaga por nosotros. La Biblia, al parecer, Jesús queda hecho como un muerto. Cuando usted lee por allá el Salmo, dice que al parecer Jesús es el hombre más hermoso que ha nacido en la tierra. Dice que tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Y como lo muestra Isaías 53, al parecer Jesús quedó hecho un monstruo. Dice que quedó sin apariencia en él. Quedó totalmente destrozado por ti y por mí. En la cruz él hizo todo esto por mí. No solamente esto, Pablo nos recuerda por acá a los romanos. Si dice, si nos dio, si nos entregó, si se entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él juntamente todas las cosas? Si Jesús hizo todo esto por ti, por mí, porque te ama, porque me ama a mí, ¿cómo no creer en sus promesas? ¿Cómo no confiar en él hoy? ¿Cómo no darle mi vida para amarle? ¿Cómo no vivir una vida de obediencia? ¿Cómo seguir viviendo muchos que aún viven en su pecado, en sus cosas, que no las arreglan? ¿Cómo, por Dios, si todo lo que él hizo por mí, se entregó por mí? Mano, yo le digo la verdad y creo esto, no equivocarme. Las mamás aman mucho a sus hijos, pero por más que un hijo pierda la vida, ninguna mamá se va a enterrar con su hijo. El único que pudo dar la vida por usted y por mí, que éramos totalmente muertos en pecado, totalmente unos aparecidos, totalmente unos desconocidos, Cristo murió por ti y por mí. Y sin que ni siquiera yo le conociera todavía, Él dio su vida por la tuya y por la mía. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo preocuparme? ¿Cómo tener temor en estos tiempos si Él se dio todo? Si Él dio hasta su última gota de sangre, que el soldado romano dice que le clavó la lanza y dice que regó toda su sangre y al final salió agua. ¿Cómo si Él lo dio todo? Que si dio su propia vida, que nadie creo que está dispuesto a dar la vida por otro, Él dio su vida por mí, ¿cómo yo no voy a confiar en Él? Y el Padre me recuerda nuevamente por acá en Romanos, si les di lo más preciado del cielo, ¿cómo con Él no les voy a dar juntamente todas las cosas? Entonces hoy te invito para que tú y yo podamos confiar en Dios. Si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice ahí el verso, dice el que no escatimó, el verso 31 dice ahí el 31, ¿quién pues diremos a esto? Si Dios es por mí, o sea, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si Dios está conmigo, bueno, pues ya no tengo nada más, pues tengo la mejor protección de la tierra. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Wow. Entonces, desde el Génesis, el Señor nos muestra
que el justo dio la vida por los injustos. Adán y Eva pecaron, y un cordero inocente, dio la vida por ellos dos, porque hubo un derramamiento de sangre. Hizo túnicas de pieles y los vistió. Entonces hoy te invito para que confiemos en Dios, hoy te invito para que lo ames con todo tu corazón. Hoy te invito de verdad para que no tengas temor en estos tiempos, confía en Dios. Siempre Dios ha traído soluciones en medio de cualquier adversidad, somos sus hijos. Y hasta que el Señor no venga por su iglesia, hasta que la trompeta no suene en las nubes, hermano, el Señor sigue sentado en su trono, sigue siendo Dios. Y Él sigue proveyendo para nosotros bendición, salud, prosperidad, bienestar, cuidado. Cuida de nosotros, cuida de ti y de mí. ¿No ve que Él se entregó por ti y por mí? Si Él dio su vida por ti, ¿no va a cuidar de ti? Y esa vida que dio y esa sangre que derramó, esa sangre te compró. Tú vales esa sangre. Dice que nos compró, tenemos un precio. Y es precio de sangre, dice Corintios. Él es tu dueño y si Él te compró, no hay de qué temer. Estamos confiados en Él. Nuestra vida está en Él. Todo lo que somos está en Él. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros sueños, nuestro llamado ministerio, todo está en el Señor. Quería compartirte esta enseñanza, quería bendecir tu vida hoy. Quería que nos pudiésemos ver por este medio. Gracias por conectarte. Gracias de verdad damos al Señor porque estos días pues que nuestro calendario dice que es Semana Santa y que recuerda lo que Cristo dice recordándonos lo bueno que Él es. Él va a tener cuidado de ti y de mí. Solamente yo te pido obedece, vive para Dios. Si tenemos cosas que arreglar, arréglalas por favor. En cualquier momento suena la trompeta, obviamente nos vamos con Él. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Porque el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos será el mismo que nos levantará a nosotros para encontrarnos con Él en las nubes. Eso sí te pido, confía, ama a Dios, pero también obedécelo, vive para Él. Vive rendido a Él, adóralo, obedécelo. No es tiempo tal vez de andar en dos aguas, no es tiempo de estar desobedeciendo lo que la palabra dice, es tiempo de vivir como Dios dice que podamos hacerlo. Te bendigo y quiero que oremos, Padre, gracias por este tiempo, te amamos, Señor Jesús, gracias por dar tu vida por nosotros y no solamente eso hiciste, nos dejaste al Consolador, al Espíritu Santo, al que nos guía, al que nos direcciona, al que nos convence, el que nos levanta cada día, el que nos recuerda las promesas y la palabra, el que está ahí para que cada día podamos tomar impulso y avancemos. Bendigo cada persona, cada vida que se conecta, Señor, que está allá y permítenos entender, darle valor al sacrificio y la salvación, Señor, que tú ganaste tan grande para nosotros en aquella cruz. No nos permitas tener en poco la salvación tan grande, Señor, que tú, Señor, ganaste para nosotros. David decía así y oraba, devuélveme el gozo de la salvación. Que la salvación tan grande que tú nos has dado podamos guardarla, podamos protegerla y podamos cuidarla y podamos llevar una vida en obediencia, en integridad, Señor, porque el camino del justo es rectitud, dice la palabra, Señor. Gracias para todos los que nos ven. Bendigo tu vida, los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Bendiciones.